de lo que hablé el sábado cuando me tocó estar aquí también. No fue un texto que yo buscara, hermanos míos, pero desde el sábado que hablé sobre esto aquí, creo que el Señor me dirigía con ese texto para la alabanza, pero desde entonces el Señor no ha habido una noche que me dejara dormir tranquilo sin ese texto en la cabeza. Aleluya. Y creo que el Señor estos días ha hecho mucho hincapié en que esto se hable hoy. Aleluya. Así que acompañadme. Primera de Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén. Os voy a poner un poco en contexto de este verso. La primera carta a los Corintios, como sabéis todos, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, lo escribió estando en Éfeso. La misma carta de primera a los Corintios, al final de ella, lo dice que Pablo lo escribió estando en Éfeso. Cuentan en Hechos también, está escrito, de que a Pablo le llega la información por parte de varios hermanos de lo que está ocurriendo en esta iglesia en Corinto. Y le llega la noticia a Pablo de que hay divisiones entre hermanos. Le llega la noticia de que hay algunos hombres dentro de la iglesia que están caminando en inmoralidad. Le llega la noticia a Pablo de que hay hombres incluso que están negando la resurrección. Le llegan una serie de información a aquel que levantó esta iglesia en su segundo viaje misionero, el que se tiró 1 año y 6 meses predicando para formar esa iglesia. Ido de allí, le llega esa información estando él en Éfeso. Y os cuento este contexto para que os pongáis en la situación de Pablo. Imaginaros como ahora el pastor a kilómetros de aquí y le empieza a llegar información al pastor de que su iglesia ocurre esto, ocurre lo otro, problemas aquí, problemas allí. ¿Qué nace en el corazón de ese pastor Pablo? Y yo me imagino a Pablo cuando le llega esa información, como cualquier hombre de carne, que somos todos los que estamos aquí. Primero, con esa información, tu corazón se acelera, te preocupas. ¿Qué ocurre? Me he desgastado por 1 año y medio predicándoles el Evangelio, mostrándoles el camino y ahora esto. Quizás, no lo sé si Pablo tuviera mi carácter, yo soy un poco cortacabezas, no lo digo con orgullo, pero quizás diría, pues se acabó, cierro la iglesia, no hay iglesia en Corinto, no tengo nada que ver con ellos, se acabó. Me imagino a Pablo durante un tiempo meditando en lo que ocurriría y decir, ¿qué hago? ¿Qué les digo? No puedo ir, tengo que escribir una carta y esa carta la tienen que leer, ¿qué les digo? Y si empezamos a leer Primera de Corintios, después de la salutación que hace Pablo, de las gracias que da, empieza a echar por tierra la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque Corinto
estaba ubicado en una parte de Grecia. Como sabéis, en Grecia predominaba la filosofía, la sabiduría. Y Pablo, al empezar a escribir 1 Corintios, lo primero que hace es tirar por el suelo la sabiduría ateniense de Grecia, las filosofías. Es decir, no sirven de nada. Y me gusta porque creo que la iglesia hoy en día, no hablo de la iglesia del camino, yo veo la iglesia universal. Veo que la iglesia universal es muy parecida a la de Corintios. En estos tiempos se ha sumergido en un mar de teología, de conocimientos, de libros, de teología sistemática, de un montón de información con el internet, libros de estudios, comentarios. Y es como si estuviera la iglesia igual que Corintio, en plena Grecia, y haya infectado esa filosofía, ese anhelo de sabiduría a la iglesia. Y me hace bien porque veo un pastor, veo un Pablo, veo un apóstol, no un ignorante, porque en estos tiempos que llevo en el Señor, que son pocos, he visto que los que suelen señalar a la teología, a los que estudian, a los que escudriñan, son gente ignorante, gente que no quiere leer, gente que no quiere buscar, gente que no quiere investigar, gente que no quiere dedicarse al estudio de la Escritura, no tiene interés por el Señor. Una parte son aquellos, pero otra parte son aquellos que ven la sabiduría como un medio de ganar algo del Señor. Y eso es contrario al Señor. Pablo dice en el 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tanta información, tanta teología, tanta libros, ¿qué es lo que están logrando? Queriendo quizás en un principio hacer un bien a la iglesia, que es darle información, están haciendo vana la cruz de Cristo. Porque antes de que estos hombres tengan en el corazón un ardor de que la iglesia conozca el Evangelio, tienen un ardor porque conozcan sus libros y sus bibliotecas detrás. Y cuantos más tochos tengan a la espalda, mejores hombres son, más cristianos son. Una vez echado por tierra la sabiduría, que no es el propósito del que yo voy a hablar, es a modo de introducción, Pablo, entre otras cosas de las que le ha venido información, aparte del anhelo por esa sabiduría, Pablo da, creo yo, que una respuesta en un solo verso, pero que es que este verso, hermanos míos, me ha asombrado de lo profundo que llega a ser, de cuánto abarca. Lo estoy estudiando durante días, no he acabado, hay mucha información y tampoco quiero, ojalá esté solo 10 minutos. Pero la respuesta de Pablo a todo esto es: me propuse no saber nada de vosotros. ¡Wow! Se están matando tu iglesia, se están introduciendo herejías, se están volviendo cada vez, se parecen más al mundo, se parecen más a los filósofos de ese tiempo, se están alejando de lo que le has predicado y tú lo que le dices es: no quiero saber nada de vosotros, no me interesa nada de vosotros. Y esto no lo digo por querer cambiar las palabras y ser, no sé, darle un realce, no. La palabra me propuse, no voy a meterme mucho porque os digo que es muy largo, pero la palabra me propuse, el proponerse, tiene una connotación de que esa palabra no fue puesta para dar sentido a la frase. Esa palabra la puso Pablo a conciencia.
La escogió. ¿Por qué? Porque esta palabra denota autoridad, plena conocimiento, plena certeza. Me propongo, juzgo, también se puede traducir. Y la otra palabra es saber. Me propuse no saber. La palabra saber, los que estudien un poco, sabrán que hay una palabra griega, ginosko, y esta palabra griega de saber es oída. La palabra ginosko, a modo de resumen, tiene que ver con un progreso en conocimiento, es un proceso de conocer. ¿Se entiende? Ginosko es voy conociendo. Oída es pleno conocimiento. Os lo digo en otras palabras, Pablo lo que le está diciendo con estas dos palabras es que sepáis que no es que quiero pasar de vosotros, no es que no tenga información, no es que no quiera hacerme responsable de esto, sino que sabiendo todo ello, siendo consciente de todo esto, no quiero saber nada de vosotros. No me importa absolutamente nada de vosotros. Y dices, pero Pablo, eres el pastor, tienes que predicar, tienes que exhortar, tienes que corregir. Te está llegando esta información porque se tiene que hacer algo. Sí. Y después de estar con el Señor, Pablo entiende, no quiero saber nada de ellos. Mi completa decisión es que no quiero saber absolutamente nada de lo que ocurre. ¿Por qué? Y esto es, y ahora quisiera empezar un poquito a compartirles, porque en lo que se enfoca Pablo es lo único realmente necesario. Solo me dé capacidad para poder expresar lo que el Señor me ha hablado. Yo me fijo en cómo está la iglesia, me fijo en cómo la iglesia en el siglo XXI es. Y el Señor lo sabe cuánto lloro cuando veo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha llenado la boca de hablar de Cristo. ¿Conocéis alguna iglesia que no hable de Cristo? Aún a las más torcidas, aún las más mundanas, aún las sectas. Digo más fuerte, hasta los musulmanes hablan de Cristo. Que el Señor me golpeaba. ¿Qué diferencia hay contigo? Porque la iglesia en este tiempo se jacta, Cristo, Cristo, Cristo. Y amén. Hay que hablar de Cristo. Pero creo que, y esto también era algo que quería compartir a los jóvenes, a los que están empezando en el Señor. Y creo que a los jóvenes os lo he dicho alguna vez. Si un consejo puedo dar, que no puedo dar ningún consejo, no soy un hombre de dar consejo. Pero si uno puedo dar, es de que atesoréis y tengáis temor de una sola cosa. De que conforme pasen los años, el Evangelio deje de romperos y de quebrantaros. Guárdanos, Señor. Porque si la iglesia está como está, es porque Cristo ya no golpea el corazón de los creyentes. Es porque podemos decir Cristo con facilidad. Porque los años en una silla, en una iglesia, lo único que han hecho es que Cristo no cause ningún efecto en nosotros. Así es. Amén. Así es. Y ese es mi temor. Aleluya. No me interesa saber mucha teología. Quiero que el Señor me siga rompiendo al escuchar su nombre.
Y si algo tenemos que custodiar como iglesia, y vosotros jóvenes, tener profundo temor de olvidar, es que conforme llevéis 20 años y escuchéis Cristo ha muerto por ti, no llores, Así es. no te amargues, no digas que injusto, no veas que no tienes nada que ver con eso. Porque esto es lo que hace un cristiano, Aleluya. no una biblioteca en la espalda, Bien, Señor. sino un Dios que sigue machacando el corazón de un pecador y lo sigue llenando de pasión por Él. Amén. 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 ¿Por qué la iglesia no tiene temor? ¿Por qué la iglesia quiere nuevos sermones? ¿Por qué la iglesia quiere más libros? ¿Por qué la iglesia quiere más predicadores, más seminarios? Porque no les basta un Cristo, no les basta un Mesías, no les es suficiente. Y eso me rompe el corazón, porque la que se dice su amada menosprecia el nombre de su amado. Y pasan los años, pasan las predicaciones, pasa el tiempo, pasan los bautizos y seguimos en lo mismo. No hay quien grite Cristo. Amén. Y la iglesia tiemble. Y es lo que veo. Hombres que están muchos años en el cristianismo y el evangelio ya no les causa efecto. Se saben el evangelio muy bien, no son herejes, lo saben predicar a la perfección, tienen unos púlpitos increíbles, los predican como nadie, la supremacía de Cristo, palabras increíbles, pero ni una lágrima, ni un ardor, ni un deseo. Ay, Señor. Por eso la iglesia se refugia en lo que es fácil. ¿En qué? En el conocimiento, en la sabiduría. ¿Sabéis de Biblia? ¿Sabéis versos? ¿Sabéis explicarlos? No pasa nada, tranquilos, sois cristianos. Os vais al cielo. Pablo decía, no. Pablo decía, os vais a ir al infierno, como descanséis en lo que conocéis. No tenéis nada que ver con Cristo. Y es lo que veo, que iglesias pueden predicar espectacular de Cristo y no lo conocen. Así es. Y de verdad, hermanos, ¿qué diferencia hay de todas estas religiones, denominaciones, sectas que hablan de Jesús a nosotros? ¿Dónde está la diferencia? ¿Os habéis puesto a preguntar? ¿Por qué no estamos en una de esas? ¿Por qué aquí y no allí? Porque ellos están equivocados. ¿Cómo sabemos que estamos en lo cierto? Pero antes quisiera apuntar una cosa. Como lo decía el sábado, ¿qué se está proponiendo usted? ¿Qué se propone usted como cristiano hacer? ¿Cuál es su propósito? Hay un libro súper humanista, lleno de psicología, una vida, un propósito. Y es una motivación a que tú seas un cristiano. No. ¿Cuál es tu propósito como cristiano? ¿Qué te propones? No solo cada vez que hay un culto aquí, cada vez que vienes aquí, cada vez que te pones en tu casa. ¿Qué te propones en todo? ¿Qué te propones al casarte? ¿Qué te propones al tener un hijo? ¿Qué te propones al comprarte una casa? ¿Qué te propones al vender una casa? ¿Qué te propones al comprar un coche? ¿Qué te propones? ¿Cuál es tu propósito en todo esto? Aleluya. Amén. Así es. ¿Es Cristo? ¿Por qué se
es nuestra brújula. Sí, lo creo. Solo van a haber padres con celo Amén. para que sus hijos sean como el Señor. Amén. Cuando su propósito sea Cristo. Amén. Y no dirán, uy, creo que esto es demasiado porque es muy pequeño. No lo verás así. Amén. Te arderá el Amén. ver a tu hijo, en tu hijo, la imagen de Cristo. Aleluya. ¿Qué te propones al tener hermanos? ¿Qué nos proponemos al tener hermanos? Nos proponemos a Cristo. No me propuse saber nada y es verdad. A veces queremos saber, ¿y este hermano cómo? ¿Y este hermano qué hace? ¿Y este a dónde va? ¿Y cómo esto? ¿Y por qué lo otro? Y queremos saber y saber y saber. Pablo dice, no. Perdóname. Ponte una cosa. Cristo. El proponerte a Cristo no hará que dejes de ver a tu hermano, pero será distinto. Cuando yo veo a mi hermano que quizás no camina bien, pero simplemente estoy queriendo saber de mi hermano que no hace las cosas bien, estoy siendo un hombre egoísta, Así es. un hombre sin misericordia, Perdóname. un hombre alejado del Señor. Pero cuando veo que mi hermano quizás no camina bien, pero mi propósito es Cristo, lloraré noches antes de acercarme a ese hermano y pretender, Wow. no corregirlo, pretendo que la imagen de Cristo esté en mi hermano. Entre matrimonios, ¿qué te propones cuando señalas a tu marido, señalas a tu mujer? ¿Qué te propones? El tener la razón, el imponer tu autoridad con Cristo. Brutal. Porque cuando te propones a Cristo, deseas que tu mujer se parezca a Cristo, que tu marido se parezca a Cristo. Así es. Y no te enfadas, lloras por él. ¿Cuántas noches pierdes siendo Cristo tu propósito? ¿Cuántas noches el Señor te atormenta para que veas a tu Señor en tu hijo, en tu hermano, en este hermano tuyo? Que el Señor me perdone porque muchas veces no lo hago. Me desvío del propósito, me olvido del propósito, me propongo otras cosas antes que mi Señor. Y el Señor, quizás con este tiempo, lo que pretenda sea, como oraba Jairo, arrastrarnos a Él. Aleluya. Volved a mí, Cristo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo. Cristo. Nuestro Señor una vez dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Este es un texto, hermanos míos. El Señor me lo dio y con un propósito. ¿Es posible haber estado con Cristo en algún momento? Sí. Y también es posible que aunque hayamos estado por tanto tiempo con Él, aún así no lo conozcamos. ¿No le da temor esto? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Culto tras culto está el Señor con nosotros. Eso no le asegura a usted que lo conozca. Amén. Así es. ¿Le da temor? ¿O usted se va a autoconvencer un día más? No, sí, lo conozco. Porque no lo digo yo, hermanos míos, lo dice la Escritura. ¿Pasa usted tiempo con el Señor?
eso no quiere decir que lo conozca. Pero algo sí es seguro, que si usted lo conoce, pasará tiempo con él. ¿Dónde quedan aquellas personas que no lo buscan y se autoconvencen que lo conocen? ¿Cuánto conocemos a Cristo? ¿Cuánto conocemos de Yeshua? No estoy diciendo cuánta teología conoce usted de Cristo. No estoy diciendo cuánto usted podría hablarme de Cristo. No estoy diciendo cuántas doctrinas conoce de Cristo. Estoy diciendo cuánto lo conoces. Os digo esta pregunta porque me la hizo a mí. ¿Me conoces, Antonio? ¿Me conoces? Habla conmigo, ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Cuán a menudo te propones conocer más aún de lo que ya lo conoces? ¿O te conformas con lo que hasta ahora conoces de Cristo? ¿Ya está bien? ¿Puedes caminar con eso? ¿Ya está? ¿Hasta allí? Porque es otra de las cosas que veo en la Iglesia Universal. Una conformidad con 4 cosas del Señor y ya está. Con esto y esto ya me es suficiente, soy cristiano. ¿Pretendes estar una eternidad con el Señor y conformarte aquí con 2 cosas? Te estás engañando. Amén. Es mentira. Tiene que haber un ardor aquí por conocerlo más, intimar más, llorar más, hablar más con Él. Amén. ¿Cuánto te inquieta lo poco que lo conoces? Y digo lo poco no porque sepa lo que usted conoce. Digo poco porque Cristo es inmesurable. Por eso este verso es tan profundo, no tiene fin, porque es hablar de Cristo. ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto tiempo desgastas en estar con Él, en conocerlo? Por eso entiendo muchas veces que la iglesia se asusta cuando se predica algo de aquí, porque no lo conoce. Así es. Porque no pasa tiempo con el Señor en su casa y cuando desde aquí se dice algo, se asustan. ¿Cómo ha dicho esto? Y cuando lo leen dicen, vale. Hermanos míos, Cristo es un océano. Amén. Pero no el conocimiento que nos pueda otorgar Él mismo. Amén. Su carácter, sus pensamientos, sus deseos, sus intereses, sus pesares, sus problemas, sus preocupaciones. A la iglesia no le interesa eso. Por eso que es más fácil escribir un libro que no estar con Él. Escuché decir un hombre una vez, yo no voy a escribir nunca un libro. Si alguien quiere saber algo del Señor, que venga aquí. Amén. No me atreveré nunca a reducir a mi Señor en un simple libro. La iglesia se ha conformado a 4 cosas, 4 verdades, 4 doctrinas, como decía nuestro hermano Boli, doctrinas fundamentales. Aquí se acabó el cristianismo. ¿Ese es el Cristo que conocemos? Ese es el Cristo que predicamos. Por eso ese nombre no hace daño a la iglesia. Por eso es que podemos decir Cristo y celebrar un montón de cosas opuestas a Él. Así es. Por eso podemos decir Cristo y hablar un montón de cosas y celebrar cosas y practicar cosas contrarias a Él. Así es. Porque al final veo y pienso que simplemente estamos usando a Cristo como un amuleto de la suerte.
suerte puesta en el bolsillo, metido en una Biblia y estoy tranquilo, tengo paz. ¿Paz? ¿Cómo un hombre que pasa tiempo con el Señor puede tener una paz? Sí, el Señor da paz, hermanos, pero a la misma vez te inquieta. Te inquieta. Yo leo Hechos, hermano mío, y veo una iglesia inquieta. No veo una iglesia quieta que solo se reúna 3 veces a la semana y ya está. Una iglesia que se reunía para orar. Una iglesia que se reunía para predicar. Una iglesia que se reunía para dar de comer. Una iglesia que se centraba en un Cristo que les movía. No un activismo. No estoy predicando, no estoy hablando de activismo. Eso ha llevado a muchas iglesias al infierno de la ONG. Estoy diciendo, Cristo no te deja sentado en tu sofá durante toda la tarde si no hay culto. Así es verdad. Cristo es para tener una relación viva. Sí. ¿Cómo es que hay iglesias apagadas? ¿Cómo es que se lleva anunciando por tanto tiempo avivamiento, avivamiento, avivamiento? Si una iglesia no está en avivamiento, es que está muerta. Si una iglesia no está viva, está muerta. Y se lleva diciendo por años avivamiento, oremos por avivamiento, oremos por avivamiento. Oremos quizás porque conozcan al Señor. Amén. Porque lo único que va a hacer revivir una iglesia es Cristo. Amén. Por eso Pablo no se propuso, voy a tocar este tema, voy a tocar esto, que lo hizo también. Su principal visión, lo que cegaba a Pablo, era una cosa, Cristo. Amén. Aleluya. Y me he dado cuenta, hermano mío, cuán negligente he sido en creer o pretender de que esa visión solo lo tengan los Pablos, los pastores. Solo él. No, yo no tengo que tener esa visión. Cristo. Cristo. Amén. Cristo me tiene que mover a mí. Cristo me Amén. tiene que conocer a mí. Tengo que estar con Cristo. Y para terminar, hermanos, que es muy largo, Pablo no se quedó en Cristo. Pablo dice, me he propuesto conocer a Cristo y a este crucificado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia con las demás Así es. religiones, Gloria a sectas. Dios. Crucificado. Aleluya. ¿Por qué no es el mismo Cristo que el de los testigos de Jehová? Porque cuando ellos vienen a predicarme el Evangelio supuestamente y les pregunto ¿por qué ha muerto Cristo? No saben responderme porque saben que si me responden a ello les tengo que hablar de infierno, tengo que hablar de pecado, tengo que hablar de juicio y es contrario a lo que ellos han aprendido. Crucificado. Un musulmán no se imaginaría en la vida a un Mesías crucificado. Un judío tampoco, por eso no pueden Así creer. es. Cristo crucificado. Aleluya. Gloria a Dios. Si esto no es suficiente para la iglesia no tiene más oportunidad. Lo creo. Amén. No hay más, hermanos. Amén. Amén. Propongámonos una cosa como iglesia. Sí, Señor. Olvidémonos de los demás. Amén. Olvidémonos del de enfrente. Una cosa. Y que eso nos persiga durante el resto de nuestros días. Sí, Señor. Cristo Sí. y este crucificado. Amén. Cristo y este crucificado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Repetiré lo que dije el sábado. Esta visión no te hace perseguir las obras. Cristo y este crucificado no te empuja a querer ser santo. Amén. Te empuja a querer ser como Él. Amén. Amén. Cristo y este crucificado no te empuja
empuja a ser un hombre de oración. Así es. Cristo y este crucificado te empuja a que estés con Él. Amén. Cristo y este crucificado no te empuja a leer. Así es. Te empuja a que lo conozcas, que te enamores, que lo vivas, que lo sufras, que lo llores, que te apasiones. Iglesia, propongámonos Amén. Cristo y este crucificado.